días a todos. Gracias por venir aquí un ratito con nosotros. Mañana celebramos, como sabéis, el Día Internacional de la Mujer. Y con ese motivo hemos querido organizar una pequeña mesa redonda para que 3 diplomáticas españolas compartieran con todos nosotros su experiencia como mujeres diplomáticas o como diplomáticas. Yo creo que es un ejercicio interesante para uno de los diplomáticos ya, otros que quizás os planteéis serlo en servicios nacionales vuestros o en servicios internacionales y que conozcáis inconvenientes, ventajas o circunstancias rodean de esta profesión cuando hablamos de compañeras. Para eso tengo el gusto de presentaros a la embajadora Arantxa Bañón, a la embajadora Pilar Rodríguez y a Natalia Varela, que han venido. Las 3 son miembros o miembros de la AMDE, que es la Asociación de Mujeres Diplomáticas Españolas, y os voy a decir muy brevemente quiénes son para que las conozcáis un poco mejor y después ya empezamos, os parece, la actividad. Arantxa Bañón nació en Valencia, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y es diplomática desde el año 88. Ha estado en Ankara, en Tel Aviv, en Manila, en Lima, ha sido consejera de Naciones Unidas Hábitat en Nairobi y ha sido embajadora en Jordania. Ahora es responsable de la Dirección de Igualdad de Género en el Ministerio de Asuntos. Yo estoy haciendo el inglés, no sé por qué tengo tu currículum en inglés. Bueno, y luego en el Ministerio antes has sido, si no lo entiendo bien, has estado trabajando como subdirectora en la OID, ¿verdad? Y en la Secretaría de Estado de Cooperación, así como en la Dirección General para Iberoamérica. Natalia Varela es jefa de área de Asia Continental en la Subdirección de Asia Meridional y Oriental del Ministerio, donde se ocupa de las relaciones con China y otros países. Ahora en sanidad, desde su incorporación a la carrera diplomática muy recientemente, hace 2 años. Es graduada en Estudios de Asia y África por la UAM y tiene másteres en Estudios Asiáticos por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y por la Universidad George Washington. Especialista en Asia, como veréis, acaba trabajando en África seguro. Y tenemos después, por último, a Pilar Méndez, que es embajadora de misión especial para asuntos migratorios y acaba de llegar de Vietnam, donde ha sido también allí embajadora, y le tuve el gusto, por cierto, de visitarla. Es amabilísima, no venir a estudiar porque os recomendaría que fuera a su residencia por allá. Bueno, ella fue local asesora en el Ministerio de la Presidencia, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y se empeñó en el cargo de subdirectora general de Europa Oriental y Asia Central, y también ha sido subdirectora general para Asia Oriental y Meridional. Empezó en la Dirección General de Europa como consejera técnica de cooperación en la Agencia Española de Cooperación Internacional y para consejera técnica para asuntos de justicia interior en la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Y fuera, además de Vietnam, ha estado en Haití, Japón, en Singapur y en el Consulado General de España en Miami. Es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas e ingresó en la carrera diplomática en el 2001. Si os parece, va a hablar cada una de ellas durante un ratito, contándonos un poco su experiencia como mujeres en la carrera diplomática española y en el mundo en general, y después haremos un turno de preguntas y intervenciones para que compartan también con vosotros lo que os interesa. Así que, embajadora Bañón, tienes la palabra. Muchas gracias, embajador y director de la Escuela Diplomática, y muchas gracias por habernos invitado y por darnos hoy esta oportunidad de compartir experiencia y de alguna forma pues tratar
tratar un poco también de ilustrar y de explicar a los alumnos del máster cómo es la vida diplomática, qué acarrea, qué implica y sobre todo desde la perspectiva pues, de nosotras las mujeres, ¿no? Yo ingresé en la carrera diplomática, como ha explicado el embajador, en 1988. Estamos en 2024. Ha pasado un lapso que es algo más de una generación y en ese lapso la carrera diplomática, al igual que la sociedad española, pues se ha transformado profundamente. Y los propios reflejos de las transformaciones que ha habido en España, que es un país que, como supongo conocéis, nuestra historia reciente, pues ha atravesado un proceso, yo me atrevo a decir, admirablemente rápido, de modernización, ¿no? Y de vanguardia en muchos asuntos sociales, económicos. Entonces, pues ese proceso rápido de modernización y transformación ha tenido también un reflejo en la carrera diplomática. Cuando yo ingresé en la carrera diplomática, en 1988, las mujeres constituían menos del 8% de la totalidad de la carrera diplomática. Era una carrera muy masculina. Y las mujeres que habían optado por hacer esta carrera, pues eran bastante pioneras, ¿no? Si uno lo piensa, porque pertenecían a una generación donde sí estudiaban muchas en la universidad, pero cuando formaban una familia, pues la vida profesional quedaba en un segundo plano, ¿no? Entonces, en una sociedad que sociológica y culturalmente era diferente, pues optar por ser una mujer independiente en una carrera en la que vas por el mundo, pues revela, yo creo, un espíritu bastante pionero y admirable. Y yo lo digo porque cuando yo aprobé, mi primera jefa era una mujer, María Jesús Figa, que ya se ha jubilado. Y para mí fue un ejemplo muy importante, que de alguna forma, pues como me ha inspirado a lo largo de mi carrera, ¿no? Y lo digo esto porque para las mujeres que ingresamos entonces en la carrera, el ejemplo de otras mujeres era muy importante, ¿no? Porque en aquella época, cuando digo eso de aquella época, la verdad es que me impresiona, pero bueno, en aquella época una vitalmente no podía dejar de tener ciertos dilemas que los hombres no tenían, ¿no? Yo tenía amigas que me decían, uy, nunca te vas a casar. Yo tenía pesadillas por la noche, no me iba a casar. Pero decía, y si no me caso y no soy diplomática, pues qué mal, ¿no? Entonces primero voy a perseguir mi sueño y después las otras piezas del puzzle pues ya irán encajando, ¿no? Pero digamos que era una opción vital pues atrevida, porque no era lo habitual, ni lo normal, ni, pues a lo mejor si alguien tenía en su familia diplomáticos, pues lo había conocido más de cerca, pues no era mi caso, ni tampoco el de mi compañera de promoción. Nosotras aprobamos en 1988 en una promoción de 22, donde solamente 2 éramos mujeres, ¿no? Bueno, dicho esto, yo debo decir que yo a lo largo de mi trayectoria profesional nunca, la verdad, me he sentido discriminada por ser mujer. Pero sí es cierto que me he enfrentado a situaciones donde en la mesa de mezclas, que es la vida de todos, he tenido o he tomado o he optado por tomar decisiones donde entran muchos elementos y a veces he priorizado el bienestar familiar a costa de las oportunidades profesionales, o he pensado que había una serie de requerimientos por los que yo pues, daba un paso atrás y luego elegí el momento en el que dar un paso adelante, ¿no? Digo con esto que esos dilemas a los que las mujeres de mi generación nos hemos enfrentado cuando hemos querido ser madres, cuando hemos querido compaginar los horarios laborales con el cuidado de los hijos, pues no ha sido algo evidente, y sí es algo que afortunadamente, y creo que luego pues también mis compañeras se podrán referir a eso, esto ha cambiado todo para bien. Me refiero, por ejemplo, cuando nosotras empezamos a trabajar, como la mayoría eran hombres,
Y en esa época pues no había una prisa, digamos, por salir del trabajo, los horarios eran muy largos, las comidas de trabajo copiosas, llegaban muy tarde, empezaban a trabajar cuando tú ya estabas casi pensando a ver si me puedo ir pronto a casa, ¿no? Y entonces la paulatina incorporación de más mujeres a la carrera diplomática pues ha modificado muchas cosas, ¿no? Y yo, como actualmente soy la directora de la Unidad de Igualdad de Género en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues sí quiero compartir con todos vosotros algunas reflexiones que son fruto de lo que pues he aprendido de mi trabajo, ¿no? Bueno, y de mi experiencia como diplomática, diría en primer lugar, ¿no? Y es que, bueno, en primer lugar también hacer un inciso, decir, esta es una carrera vocacional y lo es para hombres y mujeres, porque es toda una forma de vida. Entonces, yo confieso que si volviera a nacer, volvería a ser diplomática, pero que es vocacional y es una forma de vida que te tiene que realmente satisfacer, gustar. Yo creo que hay que ser algo curioso. Hay que tener espíritu de servicio público, hay que ser flexible, hay que tener una serie de cualidades que a veces uno tiene de manera innata y si no las va incorporando con la experiencia, ¿no? Pero realmente responde a una vocación, porque, como digo, pues muchas veces en esa mezcla que es la vida, pues compaginar las necesidades familiares, y esto ya no lo digo como mujer, hay familias que pueden tener hijos con necesidades especiales o no siempre los trabajos de ambos cónyuges pues son literalmente compatibles. Y aquí hago un apunte, y es que muchas mujeres diplomáticas estamos casadas con hombres diplomáticos. Alguien en broma decía que el matrimonio entre diplomáticos se inventó para que las mujeres diplomáticas nos pudiéramos casar. Bueno, eso era en otra época. Lo cierto es que no, bueno, pues de manera natural, al final muchas veces uno encuentra pareja en el ámbito donde se mueve, pasa con los médicos, pasa con muchos colectivos y también en la carrera diplomática. Al final tienes muchos intereses en común, tienes una forma de enfocar la vida similar, compatible, etc., ¿no? Bueno, pues dicho esto, como fruto de mi trabajo y de la Unidad de Igualdad, sí quiero decir o compartir varias reflexiones. Uno, que el hecho de que la mujer se haya incorporado a la carrera diplomática, ahora somos aproximadamente el 30%, el 8, 10, 12 al 30% de la carrera, también ha producido cambios dentro de la carrera, ¿no? Ahora mismo tenemos 34 embajadoras, que creo que es el número casi mayor de 22 que teníamos en 2019 y 2 en países del P5, que son Washington y Pekín. Bueno, también es cierto que las mujeres entramos más tarde en la carrera diplomática. La primera embajadora desde la Segunda República fue Rosa María Boceta en Etiopía en 1977, y la primera embajadora de ya la democracia fue Mercedes Rico en Costa Rica, ¿no? Imaginaos. Y ahora pues somos el 30% y 34 embajadas están ocupadas por mujeres. O sea, un cambio muy importante. Pero eso también tiene repercusiones para dos ámbitos muy importantes de la carrera diplomática, que son el propio ejercicio de la función diplomática y la idiosincrasia de la carrera diplomática. ¿A qué me refiero? Pues a que hay estudios que han hecho universidades, que han hecho consultoras privadas, que demuestran que los equipos conformados de manera pues más o menos paritaria entre hombres y mujeres pues rinden mejor, son más creativos, es más propensos a los cambios. Entonces el hecho de que la mujer se haya incorporado a la diplomacia también supone que yo creo que las diplomacias que están compuestas por hombres y mujeres pues están mucho mejor preparadas para colectivamente afrontar retos muy complejos del siglo XXI. Además, las mujeres son la mitad de la sociedad y tienen, por un lado, un derecho, pero también una responsabilidad en contribuir activamente a la configuración de las sociedades de las que son parte, ¿no? Entonces, pues la carrera diplomática se beneficia de la presencia de más mujeres, porque una carrera diplomática conformada por hombres y mujeres trabajando juntos, pues refleja mejor lo que es la propia sociedad, pero también
aporta a la propia función diplomática enfoques mucho más omnicomprensivos. Yo no me atrevo a adjudicar cualidades por sexo, pero bueno, sí es cierto que estadísticamente hablando la mujer tiene mayor capacidad de comunicación, pues es más, suele ser más flexible y conciliadora muchas veces en muchos aspectos, estadísticamente, porque hay mujeres que no son nada empáticas, nada flexibles, eso lo sabemos todos, y hombres también. Pero hablamos estadísticamente, ¿no? Entonces, pues la diplomacia se beneficia. Y luego, otra segunda idea es que los cambios no se producen por generación espontánea. Entonces, para avanzar hacia la igualdad es conveniente tener una política proactiva, que al final es lo que yo hago. Es decir, en España en concreto hay una legislación, hay la Ley Orgánica de Igualdad de 2007, vamos, Igualdad Efectiva de Oportunidades entre hombres y mujeres de 2007, y luego, como toda ley, pues hay un marco de desarrollo legislativo, y yo sobre todo en el Ministerio de Asuntos Exteriores me baso en el tercer Plan de Igualdad de la Administración General del Estado para adaptarlo a nuestro ministerio y para avanzar en esas políticas de igualdad, ¿no? O sea, mayor paridad en los órganos colectivos, promover que haya más mujeres en puestos de responsabilidad sin lesionar derechos legítimos de terceros, no es necesario. El seguir la aplicación del plan en muchos temas, hay protocolos de prevención de acoso, hay todo el tema de protección de víctimas de violencia contra la mujer en el exterior, es decir, el plan tiene pues, muchas líneas de actuación y mi cometido es asegurar su aplicación en el Ministerio a través del seguimiento, la coordinación y el impulso, ¿no? Básicamente, pues estas son las ideas que os quería transmitir de lo que es mi trabajo ahora, que si yo lo hubiera visto por una ventanita hace 30 años no lo habría podido, la verdad, vislumbrar, ¿no? Entonces creo que hay todavía una tarea por hacer, pero que vamos por el buen camino. Creo que hemos avanzado mucho en la atracción de talento femenino hacia la carrera diplomática. Ahora se presentan muchas más mujeres que antes y por lo tanto en los últimos años hemos tenido promociones donde ha habido más mujeres que hombres. Y luego dejo a mis compañeras que cuenten también desde su experiencia, ¿no?, cómo de alguna forma esas situaciones pues que las mujeres de mi generación hemos vivido, y lo cuento por ejemplo de manera anecdótica, ¿no?, los sudores fríos que te entraban el día que tenías que ir a la guardería escapándote del trabajo y llegabas con las manos llenas de pintura porque no sé qué, y entonces había que aceptar. Y digamos, pues ahora todas esas cosas se van regulando más, mejor, en fin, y seguimos teniendo ciertos techos de cristal. Yo creo que sí, la administración debe ocuparse de poner herramientas, sobre todo de conciliación, para que en una carrera como esta, en la que estamos sometidos a movilidad geográfica, las mujeres, pero también los hombres, porque la ama de casa ya no existe, puedan compaginar sus trabajos y se vean, digamos, ante menos dilemas, ¿no? Pero dicho lo anterior, al final lo que la administración ni puede ni debe hacer, y eso siempre va a ocurrir, es entrar en los pactos personales que cada unidad familiar, pareja, etcétera, decida que son los mejores para ellos. Yo creo que la administración sí debe poner herramientas, porque si no los servicios exteriores terminarán siendo disfuncionales para mujeres y para hombres, porque ya los hombres tampoco encuentran el ama de casa que les siga, pero que a la postre la administración no resuelve el dilema personal, y la vida está llena de dilemas, ¿no? Pero sí puede y debe poner herramientas que nos ayuden a mujeres y a hombres, y en concreto a las mujeres, a poder romper esos techos de cristal cuando consideremos que debemos optar por nuestra profesión. Bueno, creo que ya he consumido el tiempo que me corresponde. Muchísimas gracias por vuestra atención y por favor. Muchísimas gracias, Arantxa. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Pilar Méndez, la embajadora Méndez, cuyas circunstancias personales son diferentes de las de la embajadora Mañón, porque ella es soltera, y
Espiga, bueno, aparte de que tú hagas tu intervención, yo quería también preguntarte ya para que arranques algo que lo ha mencionado la embajadora Bañón, y es qué pasa en los países en los cuales la mujer carece de presencia activa en la sociedad o incluso tiene trabas para hacer una vida social. ¿Qué función o qué puede hacer ahí una embajadora en un país, por ejemplo, árabe? ¿Eso es algo superable o no? ¿O es que hay países en los cuales no podéis ir o no deberíais ir porque vuestra función no va a ser plena como diplomática? Pero bueno, además de eso, por favor, adelante. Pues muchas gracias Santiago y Arantxa. Bueno, pues yo es que creo que la excusa cultural no vale. Quiero decir, estamos hablando de un derecho humano. Y por lo tanto da igual cuál sea la cultura, y esto por lo tanto yo voy a intentar ordenar mi exposición en dos preguntas, que es una, ¿por qué yo soy feminista? ¿Vale? Porque lo soy, para que tuviera alguna duda si viniendo de la APDE, ¿vale? Por otro lado, ¿por qué es necesaria una política exterior feminista? ¿Vale? Bueno, pues yo os cuento un poquito así de origen. Yo vengo de una digamos, tradición de mujeres fuertes. Cuando yo nací en 1973, ¿vale? Mi madre, una señora ya jubilada, pero ha sido médico pediatra, y mi madre cuando se casó ya tenía coche y ya tenía casa, ¿vale? Estamos hablando del año 72, propias, ¿vale? Y el día que se casó perdió el control sobre la disposición de sus propios bienes, que ella había conseguido con su propio esfuerzo. Gracias a Dios mi padre no se dio ni majo, pero podría no haberlo sido, o podría haberse transformado en algo distinto. Eso es en mi tiempo, eso sucedía en mi tiempo vital. Yo nací al año siguiente, en el 73. Entonces, en mi tiempo vital hemos evolucionado muchísimo, ¿no? Por otro lado, también creo que hay una idea importante en este sentido, y es que en este tiempo vital en el que estamos ahora, yo creo que estamos asistiendo a tres transiciones. Se habla mucho de las clean transitions, la transición ecológica y la transición digital, pero yo en realidad creo que son triplets, ¿vale? Que son tres niños los que vienen, no solo dos. Hay una transición digital que está teniendo lugar a nivel global, una transición ecológica que está teniendo lugar a nivel global, pero también hay una transición igualitaria que está teniendo lugar a nivel global. Y quiero subrayar igualitaria en el sentido de que eso supondrá que en determinados ámbitos y puestos tendrá que haber una promoción de la mujer. En este caso, nosotros aquí representamos el interés por la promoción de la mujer en el ámbito de la diplomacia, pero habrá otros sectores de la sociedad donde lo que haya que promover es una mayor presencia de los varones también, ¿de acuerdo? Es decir, esto funcionará, lo cual es que mayoritariamente, ¿no? A nivel global y todavía mayoritariamente, este empuje por la igualdad ahora en algunos ámbitos, y sobre todo en los ámbitos de dirección, porque el problema hasta ahora ha sido sobre todo, bueno, no dependiendo del lugar, pero hay una cuestión de toma de decisiones, que las mujeres estén presentes en la toma de decisiones es importantísimo para que esa igualdad pueda llegar a ser efectiva, ¿no? Porque todo el mundo desde el punto de vista teórico es capaz de aceptar que la igualdad es necesaria. La cuestión viene en hacer el ejercicio práctico, ¿no? Y llegar a que tenga efectos. Entonces, como estamos, en mi caso, yo me he preguntado a mí misma mucho, ¿por qué tengo este atributo feminista? Porque yo, como le pasaba a la embajadora Bañón, pues no me he sentido directamente discriminada en mi persona directa por el sistema, y tampoco en mi familia, al contrario, ¿no? Y sin embargo ese prurito sí se daba, y yo me preguntaba mucho. De hecho, aparte de mi actividad como diplomática, pues he publicado 2 libros, 2 novelas de ficción histórica con sustrato feminista, ¿vale? Y eso nace de una constatación, ¿vale? Y es de la constatación, y a raíz de, bueno, yo siempre he viajado mucho, gracias a mi familia siempre promocionó que yo conociera otras culturas y que viajara mucho desde los 13 años. Yo me he dado cuenta, con el paso de los años, de que es que yo soy una privilegiada, que yo he tenido muchísima suerte, porque he nacido en un contexto cultural, en un contexto, en un país, en una familia, en un tiempo vital en el que yo he podido realizar mi vida como yo he decidido. Pero que yo soy una excepción.
las que estamos aquí sentadas y probablemente las que estáis ahí también, sois una gran excepción a una regla que en el mundo no se cumple, ¿vale? Y yo siento una obligación moral, ¿vale?, para, en el espacio en el que a mí me corresponde, y en este caso pues como embajadora aquí hoy en el ámbito de la diplomacia, levantar la voz por la igualdad y por el acceso de las mujeres a los puestos ante la toma de decisiones, para que esa igualdad pueda llegar a ser efectiva. Porque si a mí, sin ningún mérito personal, porque yo naciera en España en el 73, en esta familia, fue un hecho absolutamente azaroso, del que yo no tengo ninguna responsabilidad, pero es una suerte que yo tuve, yo tengo que devolver a la sociedad esa suerte, alzando la voz por las que no lo tienen, ¿vale? Entonces, y por eso en este caso yo creo que, aunque como os decía, yo no he sentido directamente que el sistema dijera, tú Pilarcita, por ser mujer, en estas palabras, no vas a hacer esto. Eso no lo he sentido nunca, pero lo que sí que he sentido es que había un paradigma que existía, un paradigma en el cual, un paradigma de referencia, en el cual yo no encontraba referentes para mí, ¿vale? En el cual, de alguna manera, y sobre todo de manera muy sutil, ¿vale?, había un metamensaje de you don't belong here, ¿vale? Tú aquí no perteneces. Y es muy sutil, ¿vale? Pero igual de sutil es persistente, precisamente por esa sutileza. Claro, yo ya empecé en la carrera diplomática en el año 2000, ya estamos bien entrado en el proceso de evolución de la democracia española, ¿de acuerdo? Entonces, ese mensaje, ese metamensaje sí que existía. ¿Y en qué, miráis, en qué se nota eso, ¿no? Pues bueno, pues se nota en distintos aspectos. Pues por ejemplo, se nota, suelo decir que el nivel de tu poder se mide por el número de veces que tienes que repetirte, ¿vale? Es decir, hay veces que un señor dice una cosa y con eso no hay más que decir. Cuando lo dice una señora, tiene que repetirse, yo he tenido que repetirlo muchas veces, para que está diciendo una cosa perfectamente legítima y perfectamente lógica, ¿de acuerdo? Y esto no estoy hablando ni con jefes, incluso con los administrados, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando eres cónsul, yo siempre suelo decir que, bueno, que ser cónsul es una labor que es muy importante porque te acerca a la sociedad, pero a veces pues te encuentras con algún administrado y a veces administrada, y esto, la importancia de cambiar las mentalidades también de las mujeres, porque, y aquí esto es muy importante, las mujeres no somos víctimas, yo no me siento una víctima, pero es que sobre todo las mujeres lo que tienen que tomar es conciencia de su propia responsabilidad en su futuro, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo me he encontrado circunstancias donde, por ejemplo, en un consulado, una señora pues me la atiendo y entonces quería apuntar y le digo, mire usted, es que le falta este papel, ¿vale? Tiene que conseguir este papel, y cuando consiga usted este papel, esto va a ir sobre ruedas porque cumple usted todos los requisitos, pero este papel es imprescindible. Bueno, esta señora me buscaba a la puerta del garaje, a la puerta del consulado, insistía, no, es que no, y yo digo, usted, es que esto no depende de mi voluntad, ¿vale? Esto es que hay una ley que dice que hace falta esto y este papel lo tiene que traer usted. Entonces la pobre, y ya un día, que me pilló en la calle, insistía en que ella quería promocionar eso, ese papel no le hacía falta, y digo, pero mire usted, es que yo no sé cómo explicárselo. Y entonces me dice, no, es que mi prima me ha dicho en no sé dónde, y digo, pero me va a perdonar usted, pero ¿a qué se dedica su prima? No, mi prima, que es peluquera. Y digo, pero es que yo soy una cónsul. Y he hecho como he hecho 25.000 expedientes, y 25.000 no es un número cualquiera, es un número real, ¿vale? Entonces, a lo mejor, yo sé más que su prima, ¿vale? Entonces, claro, y esta es una señora, ¿vale? Es decir, estoy segura que si yo hubiera llevado bigote y barba y hubiera dicho, este es el papel, no hubiéramos tenido que repetir hasta la saciedad que ese papel hacía falta. Y esto es constante, ¿vale? Por lo tanto, hay un ejercicio de desgaste de la sociedad, ¿vale? Donde, o por ejemplo, llegar y atender a firmar un poder notarial conmigo y el señor que se sienta, pero es usted el cónsul, es usted una cría, literalmente, ¿vale? Y pues claro, tú tienes que decirle al señor, pues, cuánto lamento de no cumplir con sus expectativas, ya los cónsules no llevan bigote, barba y barriga grande como Papá Noel, tenemos otros modelos de cónsul, ¿no? Entonces, esto es una realidad, esto a mí me ha sucedido, ¿vale?
También otra de las maneras en las cuales el sistema, ese paradigma, te manda el mensaje sutil de que you don't belong here, que tú no perteneces aquí, es que a veces no te dan explicaciones, sino que te dicen, esto que me ha pasado en un ámbito profesional en alguna ocasión, que dices, mira, tal cosa en este... no lo veo. Y tú como, perdón, es perfectamente lógico, o sea, es como una piedra que se cae de lógica. No lo veo. Entonces, yo he recibido muchas veces en mis interlocuciones con negociaciones diplomáticas y con otros interlocutores, siempre de varones, la frase no lo veo. Entonces, que es una frase en la cual sencillamente no te dan explicaciones y tú tienes que asumir su posición, ¿sabes? Y es como, hombre, vamos a conversar sobre cómo que no lo ves. ¿Por qué no lo ves? ¿No? Hay algo más detrás, ¿no? Para que tú no lo veas no es argumento suficiente, ¿sabes? Entonces, yo no lo veo, entonces, yo a veces también, dependiendo del contexto, cuando me dicen yo no lo veo, simplemente digo yo sí, y ya está, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tu posición en la jerarquía no es la suficiente, que tú sí lo veas, no importa, y que el otro no lo vea, sí importa, ¿sabes? Entonces, por eso es importante que las mujeres estén en posiciones decisorias, ¿vale? La otra versión también existe, es decir, el paradigma también te hace sentir que no perteneces aquí, obligándote, explicándote cómo es la realidad, ¿no? Yo he tenido circunstancias en las que me han dicho a lo mejor, no, es que no, mira, es que no, y te lo explican, te lo sobreexplican, cuando tú has dicho una posición, te lo sobreexplican la realidad que tú estás viendo, incluso te dicen cómo tienes que interpretar tu propia experiencia, que ya es el colmo. Yo he llegado a decirle a un compañero muy querido, que además no es machista, porque estas cosas suceden inadvertidamente, ¿vale? Inconscientemente. No, es que en realidad la gente cuando te habla y tú dices, yo digo, no, me perdonas, pero tú no sabes cómo me habla a mí la gente. Cómo me habla a mí la gente, lo sabe yo. O es que tú has pegado a mí durante todo mi ejercicio profesional, ¿vale? Entonces, no puedo aceptar como premisa que tú me digas tu interpretación de cómo me trata a mí el mundo, porque esa interpretación solo estoy legitimada para hacerla yo, ¿vale? Entonces, ya te están sirviendo cómo tienes que interpretar tú tu propia experiencia, ¿vale? Esto a mí son personas que no son machistas, que son queridísimas personas y que además me quieren bien, ¿vale? Pero que se empeñan en que su interpretación del mundo es más valiosa y más correcta que la que pueda tener yo, ¿no? Incluso de mi propia experiencia, ¿no? Entonces, bueno, estos son distintos instrumentos que el paradigma en el que vivimos, ese techo de cristal, ¿vale? El paradigma en el que vivimos pasa el mensaje sutil y constante de que tú no perteneces a este lugar. Y por eso es muy importante tener una política exterior feminista, porque en el fondo no es otra cosa más que poner como prioridad y como urgencia el que se tome en cuenta a la mujer en la toma de decisiones, en España y a nivel global, y en eso hay que dar un paso adelante para dar ejemplo. Y como ejemplos de la importancia de una política exterior feminista, pues mira, por ejemplo, yo he hecho yo organicé, y a la iniciativa mía fue el primer evento de política exterior feminista multilateral del mundo ever, ¿vale? En cualquier momento. Lo propuse a los colegas franceses, canadienses, suecos, mexicana, y hablé con UN Women y me dijeron, todos se unieron, perfecto, genial, vamos a por ello. Bueno, pues así lo hicimos, ¿no? Y lo hicimos en una escuela diplomática, ¿no? de otro país, de manera que pudimos transmitir ese mensaje de que hay una serie de países en el mundo que consideramos que la presencia de la toma de decisiones de las mujeres es urgente, ¿vale? Porque aquí esto es muy importante. El que haya una política exterior feminista te permite, definida como tal, te permite situar estas acciones como una prioridad y que no venga siempre alguien diciéndote, no, es que esto les va a molestar a estos señores de otros países, ¿no? Donde no ha surgido todavía o están teniendo dificultades para avanzar esta evolución, ¿no? Es que esto les va a molestar, pues como es una prioridad, pues da igual que les moleste. Y esta es otra cuestión importante, ¿no? Uno tiene que asumir, yo he asumido desde muy jovencita, y esto me lo enseñó a mí mi padre, que para avanzar en la vida yo tenía que ser una mujer incómoda. Y ahí os recomiendo un podcast de una feminista colombiana que se llama Mujer Incómoda. Hay que asumirlo, bueno, pues claro, si tienes que cambiar el paradigma, pues en algún momento ahora si lo hiciera un hombre sería asertivo, ¿vale? Nosotros somos incómodas.
¿vale? Pero no pasa nada, uno asume su incomodidad y sigue avanzando, ¿vale? Porque si tienes que esperar a no ser incómoda, entonces nunca saldrías de tu casa. A mí me preguntó, cuando yo quise empezar a opositar, ¿no? Y busqué pues una academia, pues me acuerdo que busqué una academia y en la entrevista para empezar a preparar la oposición, no en la oposición, sino en la entrevista para empezar a preparar, mi entonces preparador y hoy grandísimo amigo, y que además no es nada machista, la primera pregunta que me hizo fue: ¿tú sabes las dificultades que tiene para una mujer ser diplomática? O sea, o lo tienes muy seguro y estás como la embajadora en su caso, tienes muy claro que esto tú lo quieres, a pesar de las enormes dificultades que están diciendo. Es la primera pregunta que me hizo. Y yo lo respondía muy parecido a lo que le respondió Arantxa, ¿no? Entonces, estoy segura que obviamente esa pregunta no se le hizo a los varones, ¿vale? Hoy en día es una pregunta que probablemente fuera apta para todos, porque indudablemente esto, como decía la embajadora, no es solo un trabajo, esto es una forma de vida. Y hoy, gracias a Dios, pues hay muchos compañeros que tienen esposas que trabajan también y para los cuales pues esta forma de vida a lo mejor no les encaja, ¿no? Y hoy a lo mejor es una pregunta que podría aplicarse, pues podría hacer a cualquiera que quiera acercarse a esta profesión, a este oficio. A mí me gusta llamarlo oficio porque es una cosa muy de manos, ¿no? Y de relación interpersonal. Pero bueno, esto es un poco la idea, o por ejemplo, también la política exterior feminista es útil porque pues, yo promoví que se concediera el premio Princesa de Girona a la primera mujer asiática, que jamás lo había recibido, ¿vale? Mujer asiática que luego me reconoció que posteriormente, un año después, su propio gobierno le dio un premio y ella está convencida que es porque nosotros le dimos antes, ¿no? Y entonces llamó la atención de sus propias autoridades, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las cuales, o por ejemplo, también hicimos una exposición de carácter feminista en un país donde en el Museo de la Mujer, donde en principio nos censuraron el 40% de las obras. Y si no hubiera una política exterior feminista que establece que la promoción de estos derechos humanos, ¿no? Que no son otra cosa más que derechos humanos, es prioritaria, pues a lo mejor yo hubiera backup, ¿no? Me hubiera echado para atrás y dicho, no, vamos a molestar y tal. Entonces me llamaron, mi equipo me llamó y me dijo, ¿qué hacemos? Pues a mí estoy limitado al 40% de mujeres por definición. No podemos hacer esto, que es una exposición para promover la no discriminación en un lugar donde nos van a discriminar, esto por definición. Entonces vamos a ir a buscar otra institución, buscamos otra institución, iniciamos otra vez el procedimiento, lo que se podía haber hecho 6 meses, tardó 18, finalmente vino un ministro del gobierno a inaugurar la exposición, ¿vale? Entonces, porque es una prioridad, no me importa dedicarle tiempo, esfuerzo y seguir, y al final, ¿qué ocurre? Que hasta un ministro del gobierno de una exposición que inicialmente se había censurado en un 40% pudo exponerse en su totalidad y fue inaugurada por un señor ministro, porque también en todos los países, sea de la cultura que sea, pues también hay mentes evolucionadas, ¿no? Entonces solo hay que encontrar el camino por el cual encontrar esas mentes más evolucionadas que van a ser pues, tus cómplices, ¿no? en nuestra labor de hacer avanzar los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, me quedo aquí y esta es un poco mi experiencia. Pues muchísimas gracias, Pilar, por este bombardeo de ideas. Y ahora vamos con Natalia Varela, que yo creo que está más cercana a vosotros en edad y seguramente reflejará otro tipo de cuestiones. Natalia, cuando quieras. Muchas gracias, embajador, y muchas gracias por la invitación, sobre todo por esta oportunidad de escuchar a mis dos compañeras, a la embajadora Arantxa Bañón y a la embajadora Pilar Méndez, que está haciendo realmente para mí un verdadero aprendizaje escuchar todo lo que nos están contando hoy. Y además para mí es un placer especialmente volver a la escuela. Sabéis que nosotros cuando aprobamos tenemos un proceso de formación aquí en la escuela de unos cuantos meses y todos los diplomáticos sentimos que la escuela es nuestra casa al fin y al cabo, pero yo es que además fui alumna del máster como vosotros en la promoción de 2017-2018 y he estado muchas veces donde estáis ahora vosotros, sentados, escuchando charlas, y es la primera vez que estoy aquí yo sentada dándola, así que es un verdadero placer para mí estar aquí hoy con vosotros. Si veis cómo hemos organizado esta conversación,
podéis ver que hemos empezado por la embajadora que tiene mayor experiencia para acabar conmigo, que soy la de incorporación más reciente. Y creo que es una estructura interesante para vosotros porque vais a poder ver los temas que se han solucionado, donde ha habido mejoras, aspectos en los que realmente podemos hablar de una evolución, pero a la vez vais a ver algunos aspectos y algunos temas que siguen presentes, cuestiones que todavía no se han solucionado, cuestiones que nos siguen preocupando y temas que en definitiva nos demuestran que todavía queda mucho por hacer para las mujeres diplomáticas. Yo ingresé en la carrera en 2020, por tanto, además nunca he estado destinado fuera, siempre he estado trabajando aquí en Madrid y no tengo tantas historias, tantas anécdotas como tienen mis dos compañeras. Me falta además lo que mencionaba la embajadora antes, que es la experiencia de haber estado fuera y la experiencia de ver cómo condiciona ser mujer en aquellos países, en aquellas culturas donde su perspectiva sobre la situación de la mujer es un poco distinta. Pero creo que sí puede resultar interesante ver cómo percibía yo personalmente tanto el proceso de decidirme por apostar por la carrera diplomática, cómo fue para mí el proceso de la oposición y sobre todo en los primeros momentos de ingresar ya en la carrera y de empezar a trabajar en el ministerio, cuáles son las principales preocupaciones, cuáles son nuestras principales inquietudes desde una perspectiva de género. Me gustaría comentar además que yo formo parte, como mis compañeras, de la Asociación de Mujeres Diplomáticas, de la ANDE. No estoy exactamente en la Junta, pero sí que trabajo muy de cerca con ellas y me ha ayudado bastante a afinar un poco mi perspectiva y a ver desde otro punto de vista toda la problemática que rodea a la mujer en la carrera. Empezamos entonces por el proceso antes de entrar en la carrera. ¿Qué me lleva a mí personalmente a entrar? Y hasta qué punto ser mujer fue un condicionante. Bueno, el embajador leí un poco mi currículum al inicio de la charla. Yo en el año 2013 acabé la universidad, hice estudios de Asia y África en la Autónoma, centrándome en temas relacionados con cultura china fundamentalmente. Y tras unos años estudiando fuera, en 2017 entro en el máster, como habéis hecho vosotros. En 2018 me graduó y decido empezar la oposición. Hay muchos factores que tú tienes que tener en cuenta antes de empezar. Hay muchas preguntas que te haces. En mi caso, por ejemplo, siempre está el tema económico, siempre está el tema de no ser de Madrid, que es algo que ahora mismo no es tan relevante, porque después de la pandemia el tema de la enseñanza a distancia, la preparación a distancia ha tomado mucha fuerza y es algo que quizá no es tan relevante, pero cuando yo empecé, que no fue hace tanto, yo empecé a opositar en 2018, sí que lo era. Tienes en cuenta esto, te hacen muchas preguntas, pero yo no diría que el hecho de ser mujer fuera para mí un condicionante. Porque, en primer lugar, porque en mi entorno a nadie le pareció extraño que yo, por el hecho de ser mujer, quisiera ser diplomática. Porque en vuestro caso probablemente la situación o las preguntas a las que os enfrentasteis incluso de vuestro entorno, incluso de gente que os conoce bien y que confiaba en vosotros, podrían ir en otra línea. ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a casar? ¿Vas a conseguir pareja? ¿Estás segura de que esto es para ti? ¿Estás segura de que quieres una carrera en la que vas a tener que moverte tanto y que cambiar tanto de sitio? En mi caso, nadie se hizo esa pregunta. Se hicieron otras preguntas, pero relacionadas con género, no, ni mi familia ni el resto de mi entorno tuve ninguna noción de este tipo. Pero también es un tema del que ya hemos hablado, está la cuestión de los modelos. Yo había estado en contacto, no en mi entorno cercano, pero por ejemplo durante el máster había estado en contacto con mujeres diplomáticas. Teníamos, supongo que tenéis ahora todavía, muchas charlas con directoras generales, secretarias de Estado, con embajadoras, lo que hacía que no fuera tan raro para mí que una mujer fuera diplomática, porque simplemente estaba en contacto con ellas, sobre ellas en prensa, diplomáticas españolas, pero también de otros países. Y eso deja claro hasta qué punto es importante el papel de los referentes y de los modelos para que simplemente sea natural y que a nadie se cuestione que una mujer quiera ser diplomática. Sin embargo, sí que te haces otras preguntas relacionadas con el eterno tema que es el de la conciliación, pero creo que hay una buena noticia y es que cada vez más esas preguntas lo están haciendo los hombres también. Preguntas que anteriormente quizá eran más, no exclusivas, pero eran temas que se cuestionaba más una mujer antes de empezar. Tema de pareja, ¿qué va a pasar con mi pareja? Quizá un hombre esperaba que su mujer la siguiera, ahora mismo evidentemente no es el caso.
Pero, ¿qué pasa con una mujer que tiene una pareja hombre, que está casada con un hombre? Voy a esperar que esa persona me siga. Esto es una cuestión que desde luego tiene relevancia. El tema de los hijos, por supuesto, cómo va a afectar el hecho de tener hijos a mi carrera. Hay compañeras que de hecho ya tienen hijos antes de empezar, que eso es otro tema. Yo creo que ahora mismo estas preguntas, no sé en qué medida, pero se las hacen también, desde luego en mi promoción se las hacen también mucho mis compañeros, y eso desde luego es un avance. Pero la conciliación también va más allá, la conciliación también es de tipo personal, con tu tiempo libre, con tus aficiones, con tus otras actividades de formación, que eso lo olvidamos también mucho. Conciliación para personas con padres o con familiares dependientes, que en este caso sí que me da la impresión de hablar con otras compañeras, que nos lo seguimos planteando mucho más las mujeres que los hombres, pero también hay avances en ese sentido. Todo esto está dentro del par de preguntas que tú te haces antes de tomar la decisión de opositar. En mi caso, finalmente, me decidí por opositar. No sé si hay datos, deberían recopilarse, pero no sé si hay datos sobre el número de candidatos hombres y mujeres que hay en cada posición. Yo diría que ahora mismo probablemente están muy equilibrados. No sé si estamos hablando de un 50-50, pero desde luego de candidatos están mucho más equilibrados. Es cierto que en las oposiciones del grupo A vemos algunos grupos, algunas oposiciones mucho más feminizadas. Pienso, por ejemplo, en jueces. Creo que leí en algún momento un 90% de candidatas mujeres. En el caso de la carrera diplomática no es así, pero desde luego nos estamos acercando a una situación mucho más de equilibrio de partida en las candidatas. Respecto, creo que lo mencionó antes la embajadora Mañón, ahora mismo en las últimas promociones tenemos además avances muy importantes en cuanto a la paridad en las promociones. Mi promoción, la 72, que fue la que aprobó en el año 2020, éramos 35 personas, de ellas 20 hombres y 15 mujeres. Y en aquel momento, cuando nos llevaban a charlas, cuando nos llevaban a hacer visitas, era algo que se vendía mucho, era algo que nos presentaban como un avance el hecho de que en una promoción de 35 hubiera 15 mujeres. Ahora mismo, desde que yo lo aprobé, ha habido otras 3 promociones y somos desde luego la que tiene peores datos en ese sentido. Desde entonces ha habido 2 promociones paritarias y una de ellas en las que ha habido más mujeres que hombres. Además, 2 de las miembros de la promoción han sido mujeres en este caso. Por tanto, esto hay que decir que sin ningún tipo de directiva, sin ningún tipo de cupo de género. Evidentemente, lo único que se une en estas oposiciones es el mérito, pero tenemos ahí una tendencia. Esto no quiere decir que en próximas promociones vayan a ser siempre paritarias, 50-50, que vaya a haber siempre más mujeres. Es evidente que no hay una correlación matemática, pero desde luego la tendencia está ahí. La tendencia, lo más probable, viendo el número de candidatas, es que siga, y esto va a acabar teniendo un impacto bastante fuerte con el tiempo en la composición de la carrera. Comentábamos las cifras antes, ahora mismo creo que la cifra de mujeres diplomáticas está en torno al 31%, pero tengo aquí los datos de hace unas décadas. En el año 2010 había un 23% de mujeres en la carrera diplomática, en el año 2000 un 13,5% y en 1990 solo un 6,2%. Como veis, la evolución ha sido constante, pero todavía estamos muy lejos de ese 50%, que lo único que haría es que la carrera diplomática fuera realmente representativa de lo que es la sociedad. Por tanto, una vez ya entras en la carrera, en mi caso, después de un periodo de formación, yo entré en el año 2021, te empiezas a plantear y empiezas a darle vueltas a qué supone ser mujer dentro de esta profesión. Desde luego, volviendo a la importancia de los modelos, yo me encontré con un ministerio en el que muchos de los puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres, y no puedo decir hasta qué punto eso es importante para nosotras. Yo llevo 4 años en el ministerio y realmente creo que han sido 4 años de aprendizaje, de ver cómo trabaja la gente y ver qué te puede servir a ti, coger un poco de esta persona, de cómo gestiona equipos, gestiona equipos esta persona, de cómo se enfrenta a las reuniones de esta persona, qué técnicas de liderazgo ejerce. Realmente es un proceso de aprendizaje muy fuerte.
Y evidentemente tú puedes tener modelos hombres, y yo los he tenido, y puedes aprender mucho de tus compañeros. Pero creo que la importancia de tener un referente femenino es muy, muy, muy importante para nosotras. Porque ves a una persona que se ha enfrentado a retos que tú ahora no tienes, en parte por el trabajo que les han hecho antes, pero que se sigue enfrentando a sesgos, a pequeños desafíos, esos sitios de cristal, de la misma manera que tú lo haces. Y en mi caso he trabajado brevemente con jefes hombres, ha sido una muy buena experiencia, pero fundamentalmente he trabajado con una jefa, con la actual embajadora en Vietnam, con Carmen Cano, durante 3 años, y para mí y para mis compañeras, porque además durante un año hemos sido un equipo todo de mujeres, ha sido muy importante el tener referentes, sobre todo porque los primeros años en la carrera creo que te marcan mucho la manera en la que tú te enfrentas a este trabajo. Muy brevemente, porque creo que nos interesa mucho escuchar lo que vosotros tengáis que decir y lo que nos queráis preguntar. ¿Qué nos interesa a las nuevas diplomáticas de la carrera? ¿Qué expectativas tenemos? De nuevo volvemos a los temas de conciliación. Nos interesa más medidas de conciliación, nos interesa que sea un tema de debate, nos interesa que a nuestros compañeros también forman parte de esta conversación sobre las medidas de conciliación. Nos interesa mucho entrar en todas las áreas del Ministerio. Evidentemente en el Ministerio no hay ningún tipo de restricción, pero sí que tradicionalmente ha habido áreas donde hay más presencia femenina y áreas donde hay menos. Por ejemplo, tradicionalmente temas de cooperación al desarrollo, de derechos humanos, se ha considerado que eran áreas con más presencia femenina, y temas de seguridad, por ejemplo, estrictamente hablando, hay más presencia masculina. En mi promoción, en promociones en torno a la mía, noto que hay mucho interés por entrar en estas áreas donde tradicionalmente la presencia femenina es menor. Y un último tema que nos interesa mucho también es el de la formación. Esto evidentemente es una preocupación que compartimos con los compañeros, pero veo que estamos especialmente activas en formación no solo en temas de género, pero también en temas de género y igualdad. Formación en todo tipo de temas que nos permitan acceder a estas áreas donde estamos muy representadas, y también formación en tema de sesgos, por ejemplo, que es algo que nos interesa mucho y que seguro que luego en la primera de preguntas podemos hablar un poco. Los sesgos no es una discriminación tan abierta como la que podía haber hace unos años, pero sí que siguen existiendo. Además, los sesgos los pueden tener hombres, pero también los tienen las mujeres, y son pequeños obstáculos que acaban influyendo en mi carrera. Y desde luego noto en promociones en torno a mí, a mis compañeras, en nuestras conversaciones, que nos preocupa mucho este tema y que nos gustaría que hubiera medidas para enfrentarnos a ello. Por mi parte, me gustaría acabar aquí y bueno, creo que nos interesa mucho saber qué perspectiva tenéis vosotros, cómo veis la carrera y qué preguntas os hacéis sobre el tema. Muchas gracias. A las 3. Se han tocado muchísimos temas, ¿no? La de las mujeres, sesgos conductivos, protección feminista, techo de cristal, modelos de conciliación, formación. Tenemos media hora, así que a todos os invito a que preguntéis, a que comentéis. Os voy a pedir, bueno, están aquí Abril y Ana, amablemente con los micrófonos para que habléis al el micrófono. Si no sois españoles, decid de dónde sois, por favor, decid vuestro nombre y haced la pregunta. Así que, adelante. También, perdona, decid a quién se la formuláis de las 3. Sí. Muchas gracias por las 3 ponencias, muy interesantes las 3. Yo soy José y tengo una pregunta para la embajadora Baquena. Tengo curiosidad, hemos hablado sobre, bueno, si no recuerdo mal, su trayectoria pasa por Turquía, Israel, Filipinas, Jordania, ¿puede ser? Tengo curiosidad por saber, bueno, hemos hablado de la sensación de que hace frío, de tener que repetirse, de cómo condiciones de mujer. No sé si tienen alguna anécdota interesante de compartir en algún país similar quizás a la que tuvo Ursula von der Leyen en Turquía, que faltaba una silla para ella. La experiencia de
tener que recordar que estoy aquí y como haciendo presencia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, tengo una anécdota muy buena. En Jordania. Antes de contar la anécdota y sin extenderme mucho, de todas maneras decir, porque creo que también esta es una reflexión interesante, que si uno mira los países árabes, Jordania desde luego, pero también Emiratos Árabes, ahora últimamente se está incorporando a Arabia Saudí, nombran mujeres embajadoras en Europa y en general en el entorno occidental, pero no los nombran en otros países árabes. Es decir, que por ahora Emiratos Árabes va a enviar una embajadora a Madrid, esto es un ejemplo, aunque bueno, literalmente más o menos se corresponde, pero no enviaría una embajadora a Arabia Saudí. Es un dato interesante. Segunda cosa, en Jordania éramos muchas mujeres embajadoras. Y además hubo un momento que representábamos en general a un grupo de países bastante, o organizaciones bastante potentes. Había una encargada de negocios de Estados Unidos, había una embajadora de Alemania que era el segundo donante mayor de ayuda bilateral a Jordania. Había una embajadora de la Unión Europea, de Francia, de Reino Unido, con lo cual éramos un lobby potente, por así decir, ¿no? Y en general en el desempeño de nuestras funciones no teníamos absolutamente ningún problema. Jordania te trata, seas embajador o embajadora, con la misma deferencia, respeto, acceso a las personas y a las instituciones sin ningún tipo de distinción. Y ahora cuento la anécdota. Esto pasa en Amán, que es la capital, que además tiene 4 millones de los 10 que tiene Jordania. Una vez me invitan a inaugurar una planta fotovoltaica en el desierto de Wadi Rum, cerca, cuya visita recomiendo porque es maravilloso, pero cerca, ¿no?, del desierto árabe. Entonces, claro, en la Jordania rural hay comunidades beduinas, ¿no?, que son mayoritariamente, y clanes beduinos. Y estos sí, de entrada, muchas veces no te dan la mano. Y en concreto, en este acto, venía el ministro de la Energía, estaban allí un poco los jefes de las tribus, ¿no?, con sus trajes árabes, normalmente van vestidos con vaqueros y camiseta, tampoco, y llevan móviles y de todo, pero bueno, es una cultura natural, ¿no? Y los representantes de la empresa española. Entonces, simbólicamente, para inaugurar el proyecto había que apretar un botón. Y cuando llega el momento de apretar el botón, veo que salen todos a una velocidad tal, yo ahí con mis medio tacones, persiguiéndoles al trote cochinero. Cuando llegué ya habían apretado el botón, ya habían hecho la foto, y tuve que decir que no, que un momento, que aquí las cosas se iban a hacer también conmigo en la foto, ¿no? Quiero decir que es que simplemente se olvidaron de que yo estaba allí. Y luego cuando sacaron la comida, era cordero que había que comer con la mano, y en algún momento hicieron algo de burla y tal, de que yo no lo comía con las manos y tal, en fin. Sí es verdad que fue una situación poco agradable ese día en concreto, ¿no?, por cómo se desarrolló todo, pero bueno, al final con la consejera comercial pues terminamos poniéndole un poco de humor y nos fuimos a tomar un pescado y una cerveza, pero sí, o sea, cuando estabas con las tribus beduinas te dabas claramente cuenta de que para ellos eras como medio invisible. Pues de entrada ni te daban la mano, ni te ofrecían el asiento, tenías tú que te miraban, no les gustaba, no les parecía propio, sobre todo porque ahí es que era puro hombre y de repente 2 mujeres que éramos la consejera comercial y yo, ¿no? Esto pasaba, y entre las embajadoras lo comentábamos, que cuando había que ir a la parte rural del país, pues no era fácil, ¿no? No era fácil. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, por aquí. Hola, soy Hugo. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta era para la embajadora Mengele, porque usted ha hablado de que al principio no existían muchos referentes. Yo no sé si en este sentido María Isabel Vicandi Plaza
la primera embajadora directora, la primera y la única embajadora directora de la Escuela Diplomática, fue uno de sus primeros referentes, y si ahora que hay más paridad dentro de las diplomáticas, veremos más referentes como este. Gracias. Pues sí, para mí son Amabel Picadet, yo entonces no la conocía, ¿vale? Entonces, para mí un referente, cuando yo empecé a pensar si quería ser diplomática, cuando estaba en la oposición, fue Madeleine Albright, la primera secretaria de Estado de Estados Unidos, y me leí su biografía mientras estudiaba la oposición, porque dije, a ver si algo de esto se me pega, ¿sabes? No para llegar a ser eso ni mucho menos, sino para seguir, digamos, buscando motivación interna, ¿no? Entonces, yo sí que creo que la existencia de modelos es súper importante, es fundamental, y yo en ese sentido, por eso creo que es importante la promoción de la paridad en los puestos de decisión en el ámbito público, pero también en el ámbito privado, y también las unidades paritarias, a lo que se refería la embajadora Mañón. Es importante. O sea, por ejemplo, yo he estado en una unidad administrativa en la cual el grueso eran mujeres, en la que había un problema, digamos, de convivencia laboral importantísimo, donde el 95% eran mujeres, y cuando llegué y lo vi, dije, lo primero que vamos a hacer es hacer esta unidad paritaria y vamos a introducir a que haya también más varones. Oye, mano de santo. De repente la convivencia laboral va a ser mucho mejor, porque no porque antes eran mujeres y ahora, sino porque ahora era más paritaria, y eso hace que los equipos tengan más capacidades, más allá de las meramente académicas, capacidades humanas para abarcar todos los fenómenos, porque al final en las unidades administrativas y en los consulados pues atendemos a hombres, atendemos a mujeres. Entonces, si reflejamos mejor la sociedad, tenemos más instrumentos y herramientas humanas para, más allá de las propiamente académicas, que esas serán iguales para todos, porque pediremos lo mismo para todos, serán necesarias, ¿no? Entonces, yo sí que creo que los modelos, tanto en la composición paritaria, que tengas modelos de referencia, son muy importantes para que otras mujeres jóvenes digan, pues a lo mejor yo puedo hacer esto, porque si no, ni siquiera se le hubiera ocurrido, ¿no? Pero sí, es muy importante para permear todo la toma de decisiones, y para permear también, al final tienes una labor de ejemplo, ¿no? No solo por lo que haces, sino por el mero hecho de existir, y yo eso sí que intento además tomármelo muy en serio, ¿no? Es decir, yo pienso mucho en cuando hago lo que hago, hacerlo teniendo en cuenta de que habrá otras niñas que hoy me vean o que me escuchen, que a lo mejor algunas se le encienda la bombilla y digan, anda, pues a lo mejor quiero ser eso, ¿sabes? Entonces, eso yo creo que es una responsabilidad que tenemos todas las mujeres, y por eso yo en mi exposición también hablaba de la responsabilidad individual de las mujeres para consigo mismas, pero también para con nosotras. Solo para añadir un pequeño comentario, si no es inconveniente. Es muy importante tener modelos en secretarias de Estado, ministras, modelos femeninos en vuestro alto nivel, pero para mí en su momento también fue muy importante, por ejemplo, que a la escuela vinieran compañeras que acababan de aprobar. Fueron compañeras de 2 promociones anteriores a la mía. A mí en aquel momento, yo como una persona que no tenía ningún contacto personal con la carrera, ver mujeres que acababan de aprobar, hablar con ellas y compartir sus experiencias, para mí fue importante. Entonces, los modelos son útiles en todos los niveles, evidentemente en puestos de poder, pero para mí personalmente también fue importante tener, no sé si referentes, porque tampoco ha habido una relación tan personal, pero conocer gente, conocer mujeres que acababan de aprobar y que tenían experiencias parecidas a la mía. Sí, por aquí. Sí, detrás, no, a la altura de la mano, por Hola, buenos días. Yo soy Estefanía, soy de España. Me gustaría saber cómo se aplica desde el cuerpo diplomático español, tanto hombres como mujeres, la política exterior feminista en países en los que es un poco más complicado, o no se ve o no se toma en serio, sino que son meramente pues, cosas de cara al público, para la foto o meramente la teoría. Sí, muchas gracias. Me parece una pregunta muy útil y pertinente. Existe, como sabéis, un plan de acción para la política exterior feminista
que, digamos, tienen unas líneas de acción, unos temas prioritarios que visibilicen esa política, como es el seguimiento y la aplicación de la Agenda Mujeres, Paz, Seguridad, los planes de acción dentro de esa agenda, en fin, una serie, eso está todo más o menos muy bien estructurado y establecido. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso en la práctica diaria de una embajada que recibe instrucciones? Aplique usted la política exterior feminista, digamos, en su ámbito y en países complicados. Hay mucho que se puede hacer y la embajadora Méndez decía o mencionaba algunas cuestiones que a mí me parecen fundamentales, que es visibilizar a las feministas del país, que siempre las hay, a estas mujeres que en el fondo son como las feministas europeas de hace años, ¿no? Y que van abriendo trocha por la selva. Entonces visibilizarlas, darles un premio, invitarlas a conferencias, a actos públicos, incorporarlas a la actividad de la embajada, visibilizar. Por ejemplo, aprovechar también días conmemorativos como el 11 de febrero, que es la mujer en la ciencia. Pues hacer un coloquio con jóvenes o no tan jóvenes, mujeres científicas, pero con mujeres más jóvenes para que precisamente les sirvan de ejemplo. Y aparte de estas actividades puntuales, en la cooperación al desarrollo también siempre hay hueco, que es muy importante, siempre hay hueco para apoyar programas o proyectos que empoderen a las mujeres política o económicamente. En cada país, o sea, la casuística es muy variada. Hay países que tienen estrategias para empoderar a las mujeres o una estrategia de derechos de la mujer. Jordania la tenía y eso ya es una hoja de ruta, ¿no? Para el empoderamiento político, económico, tal. Entonces, digamos, tú te alineas con esas prioridades del gobierno y procuras trabajar allí donde puede haber una buena colaboración para avanzar. Y luego, efectivamente, pues hay países donde es más complicado y entonces tienes que ser más creativo, pero siempre esto es como el agua, ¿no? Que siempre hay grietas por las que meterse, ¿no? Para trabajar. Y luego creo que hay una cosa que es muy importante, que es identificar aquellas cosas que pueden tener un poder transformador. Porque esas tienen, uno trata de que los actos, las acciones no se agoten en sí mismos, ¿no? Sino que tengan como la piedra que cae en el agua, pues una onda expansiva. Y entonces también otro punto es buscar dónde puedo trabajar con actores locales, sociedad civil, gobierno. Hay países donde solo puedes trabajar con el gobierno, no puedes trabajar con la sociedad civil. Hay países donde la sociedad civil es más un motor transformador. ¿Qué puedo hacer para identificar acciones que sean o que tengan poder transformador? Visibilizar a las feministas y yo diría también trabajar mucho con mujeres jóvenes, porque en definitiva son el futuro, ¿no? Pero creo que seguro mis compañeras pueden añadir algo. Bueno, yo creo que también evitar la autocensura. Cuando tú tienes una política exterior feminista definida per se así, es una prioridad. Entonces yo he estado, por ejemplo, en reuniones donde incluso países de nuestro entorno aplicaban, no, pero es que esto no lo podemos hacer en una reunión de género, ¿vale? Para promocionar la promoción del género. Porque claro, se van a molestar, o sea, esta idea, ¿no? De que el país donde estás a lo mejor no tienes el nivel de evolución en términos de igualdad y entonces a lo mejor les vas a incomodar y entonces va a ser contraproducente, entonces tú acabas generándote una autocensura, ¿no? Entonces yo, a mis compañeros incluso europeos, ¿no? que entraban en esa dinámica, porque al final tú vives en un entorno, ¿no? Y ese entorno también te acaba influenciando. Pero decía, no, o sea, yo no aplico autocensura. Si ellos no me quieren atender o no quieren hacer su decisión libre como y soberana, pero yo no voy a aplicarme autocensura, yo se lo voy a plantear. Entonces, porque siempre esto vais a encontrar, ¿no? En la historia del feminismo, la causa de la igualdad de la mujer en concreto, que es que, claro, esto es una cosa muy curiosa, a mí me llama mucho la atención, ¿no? que tengamos que seguir hablando de la igualdad de un colectivo que no es minoritario, que es la mitad de la población, ¿no?
Entonces es una cosa realmente muy llamativa. Entonces yo creo que siempre la causa de la mujer se ha relegado, ¿no? Siempre había otra cosa más importante, ¿no? A ver si por esto no vamos a conseguir este contrato. Bueno, pues yo he conseguido este contrato y además he conseguido tal. Es decir, porque al tener una política exterior feminista, esto es prioritario, esto es urgente. Es decir, no, la causa de la igualdad de la mujer, que es la igualdad de la mitad de la población del mundo, no puede relegarse más. Yo no quiero que este techo de cristal o este paradigma que aún pueda existir en algunos sitios lo disfrute mi tataranieta, sino quiero que lo disfrute mi sobrina, que tiene 9 años. ¿Vale? Entonces no hay que esperar más. Si tienes una pregunta, sí. Muchísimas gracias por su ponencia. Yo quería preguntar si han experimentado o consideran que existe algún límite en el ejercicio de sus funciones en algún país donde no existe esta conciencia de género. Vamos a ver, yo creo que hay una cosa, y es que cuando tu gobierno te nombra embajador, ¿vale? Y por eso vuelvo a la importancia de la política exterior feminista, de nombrar mujeres en puestos de decisión. En ocasiones, el mero nombramiento es en sí mismo un empoderamiento y es un mensaje, ¿vale? Entonces, bueno, te pueden invitar a tomar el té por el Día de la Mujer, esto a mí me ha sucedido con otras señoras, ¿vale? Pero también te recibe el primer ministro y te recibe el jefe del Estado y al final, bueno, pues tú compaginas estas dos funciones, la función de ir a tomar el té con la esposa de no sé quién, pero esto es importante, por eso la importancia de que haya mujeres en puestos decisorios, porque al final, ¿quién es el interlocutor? Eres tú, ¿no? Entonces, tienes que navegar quizás, pero yo no he visto que mi capacidad de acción se haya visto reducida por yo ser mujer en un lugar donde el entorno a lo mejor era distinto, ¿no? Porque el hecho de que tu gobierno te haya nombrado pues es un mensaje y ellos entienden que tienes la interlocución. Hola, buenas, muchas gracias, embajador, y gracias a todos ustedes por su intervención. Yo soy Charlene, soy de Canadá, soy funcionaria canadiense y por mi experiencia, de donde vengo, y es mi primera vez aquí en Europa, en el continente, porque llevo ya más de un año en España, la forma cuando... Perdón, ¿tu nombre? Natalia, mencionaste lo de seguridad y defensa y que hay más presencia masculina que femenina. Yo personalmente, y mi experiencia que tengo como canadiense, nosotros las guerras es algo muy lejano y yo siempre he sido más bien, bueno, de hecho estoy tomando cooperación y desarrollo precisamente porque mi fortaleza siempre ha sido derechos humanos y más de vamos a tratar de hacerlo de alguna otra forma y que bueno, y ahora aquí ustedes con Ucrania, con lo de gas y todo. Como mujer, para Natalia y también a lo mejor las embajadoras, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo manejan? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que por nuestra parte, o lo que yo saco de las conversaciones con mis compañeras, evidentemente no le estamos restando ninguna importancia a áreas como la cooperación, como derechos humanos, que de hecho quizá deberían tener hasta más relevancia. Pero sí que es algo que nos llama la atención que en determinados sectores de la carrera, y cuando hablo de seguridad y defensa, hablo por ejemplo, como en nuestro caso la Dirección General de Política Exterior, son áreas en las que tradicionalmente vemos más hombres. No hay una barrera consciente, evidentemente nadie te está limitando para trabajar allí o no hay ningún tipo de restricción, pero sí que es algo parecido quizá a lo que sucede con las mujeres en carreras de ciencia y tecnología. Son áreas determinantes, muy determinantes, hablando de la ciencia y tecnología, muy determinantes para el futuro de la economía, para el futuro de la sociedad en general, como el tema de la seguridad y defensa, sin quitar importancia al desarrollo y a los derechos humanos, como temas de seguridad y defensa son centrales para la política exterior de un país. Si no hay un número suficiente de mujeres en puestos de poder, no solo en puestos de responsabilidad de poder, sino directamente trabajando en puestos de menor importancia, jefas de área, jefas de servicio,
al final acabas haciendo que esta política de seguridad y defensa no sea todo lo representativa de la sociedad que debería ser, porque al fin y al cabo estás teniendo una presencia de hombres mucho más amplia y en la sociedad somos un 50-50, así que nos parece muy importante que realmente las mujeres entremos en estas áreas que no quiero decir las restricciones, que no nos han estado dadas, pero donde tradicionalmente ha habido más reticencias a entrar. Por parte de otros y quizá también por límites que nos hemos puesto nosotras. Tradicionalmente que igual queremos ir a un área, un departamento donde vemos más mujeres, donde vemos temas que no son más afines y realmente no tengo un interés en las últimas promociones en romper un poco esta barrera y entrar más en estas áreas. Buenas tardes, mi nombre es Anastasia Espinosa, soy chilena y española y mi pregunta es para la embajadora Bayona. A propósito del tema de la conciliación, su experiencia como diplomática y madre, ¿cómo se la comunica? Muchas gracias. Bueno, yo creo que las experiencias genéricamente son un poco distintas para las mujeres diplomáticas que estamos casadas o tenemos parejas diplomáticas, o bien más ampliamente, digamos, funcionarios de la administración y las que tienen parejas que están en el sector privado. O sea, ahí hay una casuística. La conciliación es más fácil para quienes compartimos profesión, porque en nuestro sistema de provisión de puestos de trabajo en el exterior contempla la posibilidad de que las parejas y cónyuges puedan ir al mismo destino, digamos, igualando para no lesionar derechos legítimos de terceros. Y eso lo quiero subrayar. Respondiendo a tu pregunta, la primera cosa, mi experiencia al estar casada con un diplomático, mi conciliación ha sido más o menos más fácil. Pero eso no es el caso de la mayoría. Entonces, primera cosa también, conforme tú vas avanzando en tu carrera, cuando llega el momento de ser embajador, ahí ya la conciliación se complica, porque en las embajadas no hay más que un embajador o embajador, ¿no? Entonces ahí ya sí se complica, y entonces ahí pues hay que establecer pactos. Y lo vuelvo a repetir porque como idea yo creo que es muy válida, es decir, que la vida siempre va a ser una mesa de mezclas. Y hay que procurar que los tonos estén acompasados y suenen bien. Entonces, eso ya es una labor personal y eso nadie lo va a poder suplir. Pero sí es cierto que la administración tiene la obligación de generar herramientas para facilitar la conciliación. Y ese yo creo que es en este momento el mayor reto que tiene el Servicio Exterior español. Y ahí no solo entramos los diplomáticos, entramos todos los funcionarios sometidos a movilidad geográfica forzosa. Entonces, es un reto porque, digamos, como ves, los que son funcionarios, parejas de funcionarios, lo tienen algo mejor resuelto, pero, por ejemplo, y esto lo digo como un ejemplo, pudiera ser que el teletrabajo o el trabajo a distancia, que según la Dirección General de la Función Pública es una modalidad de prestación de servicios y no un instrumento de conciliación, pero para funcionarios sometidos a movilidad permita que se establezca un sistema, en el Ministerio de Asuntos Exteriores se puede establecer un sistema de puestos en servicios centrales que requieran presencia, por ejemplo, de 30 días o 20 días laborables, pues 10 en Madrid. Y el resto del mes puedes estar allá donde está destinada tu pareja, mujer u hombre. Tenemos que mejorar y trabajar para apoyar las oportunidades de empleo de parejas y cónyuges, no solamente a través de la firma de más convenios con terceros países para que permitan el trabajo de las parejas y los cónyuges, sino también facilitando información a través de plataformas, o sea. Y en el propio plan de igualdad hay algunas medidas que fueron incluidas a instancias de exteriores que tienen que ver con el tratamiento más favorable y reserva de puesto de trabajo para casos de determinadas excedencias, ¿no? Y permisos. Esa es la respuesta. Yo creo que es muy importante y que tenemos que aprender también de otros servicios exteriores, porque en general todos los servicios exteriores del siglo XXI tienen estos retos, ¿no? de hombres y mujeres que trabajan y que están plenamente incorporados al mercado
mercado laboral, ambos, porque como digo, la figura del ama de casa pues ya casi está extinguida, y que tanto hombres como mujeres pues se enfrentan a estos retos. Entonces la administración tiene que dar respuesta y va un poco por la línea de lo que Vamos a ir acabando. Porque ahora será la última pregunta, que para eso estoy aquí de moderador. Y es una experiencia que he tenido que me ha dejado un tanto sorprendido. Tuvimos aquí en noviembre una reunión de academias diplomáticas europeas, algunos de vosotros ayudasteis en la organización, y compartiendo experiencias, los países más avanzados en desarrollo económico y en temas económicos, estoy pensando como temas de feminismo, en Holanda, en Alemania y en Suecia, compartieron con nosotros que tienen gravísimos problemas para captar mujeres en el servicio exterior de cada país. Es decir, los países que están de vuelta ya no encuentran mujeres jóvenes que quieran ser diplomáticas. No sé si habéis conocido esta experiencia o no, pero os lo digo como aviso para navegantes. Cuando una sociedad está ya muy implantada en el estado de bienestar, las mujeres ya no quieren sumarse en nuestro cargo. No sé si lo conocéis, ¿no? ¿Qué os parece? No, yo no. Bueno, el caso de Alemania es clarísimo, no tiene mujeres. Sí. Bueno, pues con esto, si os parece, acabamos, ya son las 2, vamos a ser puntuales para acabar, ya queremos muy poco empezar. Y quería, por supuesto, agradecer a las tres, embajadora Mañón, embajadora Natalia, vuestro tiempo y vuestra disposición para compartir con todos nosotros vuestras opiniones sobre este tema que nos ha reunido hoy. Así que nada, a todos, pues muchas gracias por estar aquí, espero que os haya interesado esta celebración, pequeña celebración que hemos hecho del Día de la Mujer de mañana. A todos, gracias.